un alto en esta tarde de miércoles para pensar la educación, pensar la escuela del futuro. Estamos con Mariano Narodowski, doctor en educación, docente investigador de la Universidad de Itela, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Mariano. No, gracias por la invitación. Mariano, vos has creado junto con otros especialistas en educación el proyecto PanSofía, que se está haciendo preguntas acerca del futuro de la educación y de la escuela. ¿Cuáles son los ejes de esas preguntas, los ejes principales? Bueno, es un análisis que en general no circula mucho en el debate educativo, sobre todo en la Argentina, que estamos preocupados por los salarios y las paritarias y el inicio de clases. Básicamente nosotros observamos que la escuela es un fenómeno muy reciente en la historia de la humanidad. Para nosotros, obviamente, es de toda la vida porque somos escolarizados, pero tiene 150 años, no más, frente a una humanidad que tiene 200.000 años. Y que por lo tanto, así como las escuelas existieron, pueden y de hecho tienen muchas chances de dejar de existir tal y como la conocemos. Y eso no solamente por las nuevas tecnologías, sino por los cambios en muchas relaciones sociales que hoy hacen que lo que aparece, lo que se transmite en la escuela, lo veamos como situación de crisis, problemático, conflictivo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces nosotros nos preguntamos hacia dónde va la educación, no hacia dónde va la escuela. La educación. Sí, porque la escuela creemos que ya está cumpliendo un ciclo, digo en los próximos 50 o 100 años, no para pasado mañana. Pero que ya están apareciendo, ya aparecieron de hecho formas educativas muy disruptivas que de a poco se pueden ir imponiendo a nivel global. En esta idea de que la escuela es un fenómeno históricamente datable y acotado, me parece que vos tenés otra idea que tiene que ver con eso, que es que la escuela es una tecnología. Sí. Entonces, me parece que eso sirve para pensar, bueno, las tecnologías se vuelven obsoletas. ¿En qué sentido la escuela es obsoleta y es una tecnología obsoleta? Bueno, en la humanidad, hasta la escuela, hasta el momento del surgimiento de la escuela, que fue en el siglo XIX, hubo otras tres grandes tecnologías educativas que todavía existen. Primero, la oralidad. Todavía seguimos educando a nuestros hijos en la oralidad, sobre todo en los primeros 3 años. Después la escritura, que fue la gran revolución en el sentido que permitió el registro en piedras, en papel, en papiros, etc. Y ahí el aprendizaje es casi de autodidacta. Quien lee, aprende. Quien lee, aprende, pero la gran diferencia entre la escritura y la oralidad es que la oralidad se aprende en la vida cotidiana, la escritura necesita el conocimiento del código. Claro, exacto. Y esa fue la gran barrera que separó a una población de iniciados muy pequeña, estamos hablando del año 5000 a.C., que eran los que sabían leer, versus los demás, que la inmensa mayoría que no sabía leer, que muchos todavía ni siquiera saben leer en el pleno siglo XXI. Después estuvo la imprenta, que fue otra gran revolución muy importante, porque ¿qué hizo? Digamos, reproduce mecánicamente cualquier escrito al infinito. O sea, si tenés suficiente papel y suficiente tinta, podés imprimir todo lo que quieras. Ahora, ¿cuál es el problema que resuelve la tecnología escolar? Que así como hay muchos libros que se pueden leer, no había tantos lectores que los pudieran leer. Claro. Esto tuvo una influencia política en el siglo XVII, no le vamos a dar mucha vuelta a la cuestión, pero fue una tecnología fenomenal. Claro. Porque gracias a eso... Fabricar lectores, en definitiva. Para crear lectores, pero no solamente lectores de libros, sino lectores del mundo. Porque la creación de la escuela vino acompañado con el proyecto de PanSofía, que es lo que nosotros defendemos. La escuela apareció con la idea de que todo el conocimiento humano es para todos los seres humanos. Entonces no solamente era aprender a leer libros, sino aprender a leer la vida, aprender a leer el mundo y aprender a insertarse en el mundo. Nuestro planteo es el siguiente: si efectivamente la escuela está en una situación de crisis y probablemente pueda desaparecer tal como la conocemos, nosotros decimos la PanSofía no se negocia. Puede haber nuevas formas, pero siempre nosotros vamos a defender la idea de que el saber humano es para todos los seres humanos. Bien. Entonces, el concepto de escuela como tecnología es muy importante porque a veces muchos gurúes de la educación dicen hay nuevas tecnologías, pero la escuela no las acepta. ¿Por qué no las acepta? Porque la escuela es una tecnología. Claro. Introducir tecnología en tecnología siempre es muy difícil. La vieja tecnología se resiste y la nueva tecnología no puede entrar. Mariano, en esta tecnología que es la escuela, vos señalabas que el siglo XIX es clave, pero también hablaste del siglo XVI. Son dos momentos distintos. XVII. Son dos momentos distintos. El siglo XVII es cuando nace la idea de la escuela como la conocemos. Porque también había escuela en la antigüedad Grecia, la escuela de Carlomagno, la escuela palatina,
latina, la escuela greco-romana, pero la escuela que nosotros conocemos, del maestro, del director, los alumnos, etcétera, fue creada por un teólogo y pedagogo bohemio, moravo, que fue Komensky se llamaba, pero como se hizo tan famoso, lo empezó a publicar en latín, como si hoy todos publicamos en inglés, para esa época, y pasó a ser Comenius, y él fue el que delimitó la escuela, pero esa escuela que él crea, después hubo otros como La Salle, famoso La Salle, o el propio Rousseau. Esa escuela que él crea recién se realiza 2 siglos después, con la aparición de los sistemas educativos nacionales. ¿Y cuáles son las características de esa escuela pansofiana de Comenius y la que se realiza en términos de política pública en el siglo XIX? Bueno, la principal diferencia es que a Comenius ni se le hubiera ocurrido pensar que las escuelas podían ser gobernadas por el Estado. Claro. Primero porque el Estado era completamente débil en el siglo XVII y segundo porque para Comenius la escuela era un tema de educadores, no de la burocracia. Claro. Y de la iglesia, ¿no? De educadores. La mayoría eran religiosos. Había muchos laicos, pero eran religiosos. Aquí en Buenos Aires hubo muchos laicos. Pero sí, eran religiosos, ellos eran protestantes, particularmente Comenius era protestante, pero podía pasar lo mismo con los jesuitas o con los hermanos de las escuelas cristianas. Ahora, esa escuela del siglo XIX no solamente es un edificio. ¿Cuáles son los atributos? Claro, no es un edificio. Casi que es lo menos importante. ¿Qué es lo importante para que se define esa tecnología como escuela? Mira, nosotros vemos una escuela del altiplano andino, vemos una escuela de la Amazonia brasilera, vemos una escuela holandesa en Ámsterdam o en Canadá, los países más desarrollados, o una escuela en Siberia y sabemos que es una escuela. ¿Y cómo la identificamos? Básicamente por 2 cuestiones. Primero, que existe la sala de aula, en donde hay un maestro, uno solo, que le enseña al mismo tiempo, al mismo grupo de alumnos, una sola lección, un solo contenido, al mismo tiempo, yo digo como los 3 mosqueteros, a todos como si fueran uno y a cada uno como si fueran todos. Esa, que se llama instrucción simultánea, que fue un invento de Comenius, eso hace que una escuela parezca una escuela y que la podamos ver. La otra es lo que se llama la simultaneidad sistémica. Es decir, las escuelas nunca están aisladas, siempre forman parte de sistemas de escuelas que a partir del siglo XIX son, digamos, reguladas por el Estado, son gobernadas por el Estado. Y las escuelas se parecen cada vez más a sí mismas. Eso es una cosa muy notable porque podemos decir, bueno, una escuela en Ámsterdam o en Toronto tiene una estructura fenomenal y el equipamiento y la tecnología, etcétera, pero sabemos que en el fondo termina siendo una escuela muy parecida a una escuela rural, digamos, de Argentina. Yo recuerdo una foto que posteaste vos cuando estuviste en Finlandia, en la mejor escuela secundaria del mundo, la más avanzada, etcétera. ¿Y qué era esa? Helsinki, una escuela donde se forman los docentes finlandeses. Sí, lo mejor de lo mejor. ¿Y qué era esa sala de aula? Una sala de aula. Tal cual. Con algunos pizarrones que bajaban y subían, pero había chicos sentados y una pantalla docente, que ahora cualquiera lo tiene, y una computadora. Pero había un docente que enseñaba y un conjunto de alumnos que aprendían. Inclusive había alguno medio dormido, te diré. Bueno, obviamente. Como en toda aula. Bueno, es que forma parte de la lógica de lo escolar, y esto a veces un poco inquieta y provoca a los educadores, el aburrimiento. Claro. El aburrimiento es propio de la idea de lo escolar. ¿Por qué? Porque la escuela era la cultura de la espera. En la escuela había que esperar, hay que esperar para que las cosas sucedan. Vos podés saber todas las lecciones y todos los contenidos en abril, pero hasta diciembre no pasás de grado. Claro. A los 9 años podés saber los contenidos de 7º grado, pero hasta los 12 años no vas a pasar. Entonces hay que esperar. Esto era bastante razonable y bastante legítimo hace 30 o 40 años, pero ya es insostenible. Entonces hablemos del futuro. Si estás pensando con tu equipo del proyecto Pansofía el futuro de la escuela, ¿cuáles de todas esas características tan constitutivas del aparato escolar, de esa tecnología, de esa app que es la escuela, tienen que modificarse de una manera contundente para que haya una educación futura, escuela futura distinta? Diferente. Claro, realmente diferente. La primera es la que no hablamos. A ver. Y es una de las funciones más importantes de la escuela, de la que los educadores nunca nos queremos hacer cargo, porque nosotros estamos para grandes cosas, que es la guardería, la función guardería. O sea, la escuela surge en el siglo XIX, entre otras cosas, porque se prohíbe el trabajo infantil. Claro. Se prohíbe el trabajo infantil, pero al mismo tiempo los padres, los progenitores, estamos obligados a salir, por primera vez en la historia de la humanidad, a salir de nuestro círculo primario para ir a producir a otro lado.
por primera vez en la historia también los hijos no pueden acompañar a los padres, Claro. porque siempre los habían La acompañado. categoría de la infancia. Aparece sí. la infancia, como la conocemos en la actualidad. Entonces, si los padres tienen que trabajar afuera y los hijos no se pueden quedar solos porque alguien los tiene que cuidar, y los hijos no pueden ir a trabajar porque el trabajo está prohibido, Claro. infantil, entonces se crea una institución pública, pero no para producir, sino para aprender y en gran medida para contener y controlar a la infancia. Eso lo vemos en nuestros países muy claramente en las vacaciones, cuando hay una huelga docente, que nadie sabe qué hacer con los chicos. Sí, sí, sí. La organización de la sociedad capitalista moderna está basada en la idea de que los chicos van a la escuela. Sí. De que el 90%, 95% de los chicos deberían ir a la escuela. Y ese es el elemento... Ese elemento central. Que el hasta futuro tiene que que irrumpir. resolver. A ver. Si no se resuelve eso, Ajá. las escuelas serán para siempre. Claro. Lo que pasa Se que necesita la guardería. Sí, la guardería. por hasta ahora se la sigue claro. necesitando. O se resuelve una manera en la cual se controla a los chicos, se cuida y se controla a los chicos de otra manera, o se permite el trabajo infantil, ojalá que no. No. O El hay una teletrabajo, la gente empieza a trabajar en sus hogares. Exactamente. Claro. Por eso, cambia el mundo del trabajo y no Exactamente. impacta en la organización de la escuela. Exactamente. Entonces, ¿dónde hoy es más posible cambiar la lógica de lo escolar? En los sectores sociales más extremos, a nivel global, no solamente en la Argentina. A ver, me interesa. Sectores sociales muy desarrollados que trabajan en su casa y que tienen otra economía del tiempo libre Claro. y por lo tanto se pueden ocupar de esos hijos. Esto pasa mucho en los países desarrollados cuando se llama homeschooling, Claro. o sea, educación en la casa. Ya Sí, no van sí, a la sí, escuela, sí, se sí. quedan en la casa. Para eso necesitas recursos, necesitas una economía del tiempo libre que a los padres les permita proteger y cuidar a sus chicos en su propio entorno. Y además, Mariano, déjame que te diga esto, el homeschooling antes era la reproducción de la currícula escolar en la casa, pero ahora hay padres que están buscando una diversidad de contenidos, robótica, porque mi hijo es muy bueno en tal y la escuela no se lo da, Exacto. entonces lo mando aparte. Y eso es en gran medida gracias a Internet, porque hoy es muy sencillo poder acceder a un conjunto de saberes y que sean los propios padres Claro. o alguien que contrata a los padres para que en la casa Claro. se pueda enseñar eso. Ahora, para eso, Sí. repito, tenés que tener recursos, una economía del tiempo libre completamente distinta, por ejemplo, gente que trabaja en su casa. Ahora, dijiste que en el otro extremo de la pirámide social, Claro, o sea, los sectores o sea, más vulnerables, también puede darse los sectores excluidos, Excluidos. los sectores excluidos de la sociedad capitalista, del consumo capitalista, y ellos también tienen una chance, porque ellos también están permanentemente con sus... Claro. Con sus Al no tener trabajo, no porque tengan el trabajo en la casa, sino porque no lo tienen. no lo tienen ni lo van a tener, lamentablemente. Entonces se genera una lógica de lo que acá llamamos economía popular, Claro. un ecosistema completamente distinto, en donde experiencias desescolarizadas pueden ocurrir. Ocurrieron en la Argentina con la crisis del 2001, los famosos jardines piqueteros, Claro. existió algo como eso, después eso se fue diluyendo. Que después fueron integrados paradójicamente al sistema Así- educativo, así- como escuelas van comunes. siendo cooptados al sistema Claro. educativo. Sin embargo, por ahora, el futuro de la educación de los sectores más desfavorecidos, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, incluso en muchos países desarrollados, es una escuela degradada. Ajá. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los alumnos que van a escuelas del mundo van a escuelas degradadas. Definimos escuela degradada no solamente la degradación en términos edilicios, Sí, porque sí. los maestros ganan poco, etcétera, sino que no se acercan al ideal pansófico, no se acercan a la pansofía, no Sí. aprenden, no saben todo. Es un saber de segunda calidad, se hace lo que se puede, poco tiempo, mal transmitidos los contenidos, poca reflexividad, en gran medida por condiciones sociales muy duras, y esa es la mayoría de la población Ahora, mundial. ese es un futuro no deseado. Hay un futuro utópico de transformación del paradigma escolar y de cómo concebimos la escuela que sea deseable, sea mejor que esa escuela degradada futura. ¿Te puedo dar primero otro futuro no deseado? Dale. Otro futuro no deseado es el futuro transhumanista. Es lo que están pensando muchos científicos transhumanistas que creen que la humanidad va a evolucionar a una nueva forma de humanidad, transhumana justamente, Sí. por medio de la aplicación de dispositivos, chips o nanobots o Sí, la robots inteligencia artificial. Yuval en Harari, nuestro ¿no? cuerpo. Sí, Claro, Homo bueno, Deus. Sí. exactamente. Sí. Ray Kurzweil, el gerente de desarrollo de Google, Nick Bolton en Oxford, son científicos además de primerísimo Sí, 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 nivel. sí, sí.
y que están tratando de desarrollar tecnología para implantar inteligencia artificial en nuestro propio cerebro. Eso también sería algo completamente revolucionario porque sería parecido a lo de la Matrix. Sí, y de alguna manera ahorrar tiempo y atajos. No es necesario aprender ciertas cosas, se incorporan casi nanotecnológicamente. Se incorporan Claro. Ahora, cuidado, porque esa función en el siglo XIX hubo un método, que fue el método en ciencia mutua, no vamos a explicar acá, que también la cumplía, pero se eliminó porque hacía falta tener mucho tiempo a los chicos en la escuela, por la necesidad de control. Pero la revolución transhumanista sería muy importante. El problema es que genera muchas dudas, primero respecto de la pansofía, es decir, si todos vamos a poder saber todo. Y después accederle, el costo de esos dispositivos. Bueno, yo calculo que el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, o el primero te lo regalan en la esquina y el segundo tenés que hacer el upgrade pagando. Claro. Y después la otra gran pregunta, que también tiene que ver con nuestra vida cotidiana, es de quién son los datos. Claro. Ahora, ese no es tan degradado, pero no sabemos si es deseable, cuando un educador como vos, que se ha dedicado la vida a trabajar en la educación y a pensar la educación, intenta pensar disruptivamente la educación hacia el futuro, ¿en qué piensa? Nosotros pensamos en la pansofía por otros medios. A ver. Si es con la escuela, mejor. Pero hasta ahora no encontramos escenarios en donde la escuela salga de la degradación. Es decir, sacando algunos países muy desarrollados, países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en donde realmente el conjunto de las escuelas no es degradada, pero incluso en los Estados Unidos, en Europa, hay buena parte de la población con educación degradada. Entonces, la idea es cómo llegar a la pansofía por otros medios. Punto uno, no somos tecnofóbicos. O sea, el punto es cómo hacemos para que todas estas nuevas tecnologías creen una nueva lógica de espacio público, de esfera pública, pero no ya centralizada como el viejo estalinismo, como los viejos sistemas burocráticos, sino mucho más descentralizado, en donde las personas puedan ir accediendo a distintas fases de su conocimiento, con escuela y sin escuela, nunca contra la escuela, porque no es que nosotros estamos proponiendo que la escuela se termine, nosotros vemos la degradación de la escuela y no vemos cuál sería la manera de que esto se pueda recomponer. Claro. Ahora, Mariano, vos decías, guardería es una función de la escuela que nadie quiere reconocer, pero es clave, también la construcción del conocimiento. Y hay una tercera función que sobrevuela tus respuestas, pero no la hemos explicitado, que es la construcción de ciudadanía y de cohesión social. Imaginemos que la escuela ya no es ese espacio necesario en el que los chicos se cruzan en el patio del colegio y se produce la distribución, la construcción de conocimiento de otra manera. ¿Es posible construir cohesión social si no existen escuelas? Mira, cada vez que los pansofianos planteamos estos temas con gente que no es de educación, esta pregunta nadie la plantea. Sobre todo si son jóvenes, millennials o gente vinculada a otras cosas que no es educativo. No se plantea. Ahora, en el mundo educativo esta es la primera. ¿Cómo se socializa la gente? Claro. Mira, por algo los chicos de 18 años no te plantean esto, porque lamentablemente o por suerte hoy la socialización es básicamente digital. Sí, es cierto. No solo digital, pero es básicamente digital. Entonces vamos a un modelo de socialización digital y de cohesión social basado en las interacciones digitales. Si eso es bueno o es malo es otro tema, lo podemos charlar. Pero no es un problema en términos concretos. Es decir, hoy buena parte de la población, 60%, tiene acceso a Internet, tiene acceso a redes sociales. Cuanto más joven ese porcentaje sube, incluso en países muy poco desarrollados, en países del África subsahariana o en nuestros cordones de máxima exclusión social también ocurre. Y por eso digo, no sabemos si por suerte o lamentablemente, pero las formas tradicionales de la socialización están, tradicionales digo cara a cara, institucionalizadas, están cambiando a formas digitales. Porque cuidado, antes de la escuela, ¿cómo se socializaba la gente? De una manera que probablemente les hubiera parecido muy extraño mandar a los chicos a la escuela. Si la socialización anterior se daba en la iglesia, en el templo, se daba en fiestas, en el juego, en el campo, en el trabajo, en el trabajo, y nadie pensaba que para socializar te tenías que juntar en el patio de una escuela a jugar al tinenti. Entonces, ahí me parece que no hay tanto un problema. El punto central es el tema del control biopolítico, como lo que llamamos guardería, para decirlo más fácil.
Y segundo, el hecho de que la escuela está, digamos, armada en términos de la vieja sociedad disciplinaria para formar obreros. Y esto ya tampoco funciona del todo. Nuestra sociedad es una sociedad que se llamaba de control, ya no es disciplinaria en el sentido clásico del término. El control está mucho más desperdigado, mucho más disperso. Hay justamente un tema que hemos hablado alguna vez, la autoridad del docente, la autoridad en general está mucho más diluida. Sí, esa asimetría fundante del saber que vos bien describís. Exactamente. Hay alguien que sabe y hay alguien que tiene que aprender eso que sabe otro. Entonces, ¿no? una pregunta es si la pansofía implica conservar las asimetrías. Nosotros creemos que sí. A ver. Sí, pero no asimetría eterna, porque yo soy maestro y vos sos alumno, y yo soy grande, vos sos chico, callate y aprendé. Eterna y constante en todos los temas. Exactamente. Claro, no eso. Asimetrías contingentes. O sea, Claro. hay un momento en donde yo sé y te enseño, y hay otro momento en donde no sé y aprendo. O hay un momento en el que yo, adulto docente, no sé, pero hay otro adulto docente que sabe. Es decir, siempre tiene que haber un adulto docente que sabe, no importa que sea contingente y variable. No importa que sea adulto. No importa que sea adulto. No importa que sea adulto. Bueno, pero ese es el problema. Esto ya ocurre, Luciana. Sí. Vos cuando tenés un problema, seguramente como yo, tenemos que arreglar algo. Yo soy bastante torpe con las manos. Y YouTube. Sí, y hay tutoriales, un chico boliviano sí. o mexicano o español, Sí, que son generalmente los tres, que nos explican cómo resolver las cuestiones. Sí. Es decir, ya hay una forma de interacción con el conocimiento que por supuesto no está certificada. Pero Mariano, hablabas del método mutuo, que es esta organización del siglo XIX, que se expande por distintos países, Gran Bretaña, llega hasta Argentina, en la que los chicos que saben un poquito más de algo le enseñan a otros chicos que saben un poquito menos y esos a otro, como una especie de efecto cascada de los que más saben sobre los que menos y así sucesivamente, que eso ahorraba un montón de tiempo, de dinero, porque permitía que muchos chicos aprendieran al mismo tiempo. Y aprendían más rápido. Aprendían más rápido, pero lo que hemos visto y hemos conversado y estudiado sobre esto es que ese método no era bueno para construir disciplina social. No, era un método demasiado eficaz. Era eficaz en el conocimiento, pero ineficaz en la construcción de disciplina. Exactamente, no construía disciplina. Entonces, digo, la escuela vos decías que es guardería y también es disciplinamiento para la función social que los futuros alumnos ocupen. Pero eso era el siglo XIX. Sí, ahora... En la actualidad ya esos procesos de disciplinamiento no están tan claros. ¿No están tan claros? No, yo creo que no. Me parece que ahora justamente lo que se pide es otro tipo de conocimientos, las famosas habilidades blandas y las habilidades socioemocionales. Pero esas habilidades blandas deparan, por ejemplo, el trabajo en equipo. Se habla muchísimo del trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Eso te lo da una rutina de entrenamiento de escuchar al otro, de valorar las habilidades del otro, que son distintas a las mías, no hay jerarquía. Y eso a veces, si no hay un encuentro real, no se logra tan fácilmente. Bueno, no lo sabemos. Tampoco sabemos lo contrario, porque el mundo digital coincide con el presencial hoy en día. Sabemos que la escuela es un arma muy poderosa para construir un otro, efectivamente, y ponerme en el lugar del otro. Claro. La escuela nunca enseñó a trabajar en equipo. Nunca, no. No, al contrario, la escuela siempre fue trabajo en equipo. La ficción del trabajo en equipo y el individualismo. Y además la escuela siempre fue individualista, la escuela siempre fue meritocrática. O sea que no es eso. Me parece que el elemento central de la escuela es que nos prometió, y en gran medida nos cumplió, enseñarnos a los humanos a leer el mundo. Sí. El punto es, ¿la escuela está en condiciones como tecnología de cumplir con esa promesa? Nosotros dudamos de eso. Ahora, sobre eso te hago esta pregunta, Mariano. Para leer este mundo actual, ¿no se necesitan ciertas disposiciones que la escuela sigue siendo exitosa en transmitir y en construir? Por ejemplo, la capacidad de estar sentado un rato largo frente a un libro y tener foco, no es algo que en la vida real se valore y se logre construir. Sin embargo, la escuela insiste con eso. ¿Los muros de la escuela no la vuelven productiva para poder instalarse afuera y leer ese mundo? Sí, si la escuela lograra ser exitosamente contracultural, claro, eso sería un don. Es decir, que pudiera cumplir su promesa pansofiana, que lamentablemente hoy no lo hace y la escuela está cada vez más degradada para los sectores más pobres, pero si lograra eso, poniéndose como contracultural, es decir, bueno,
acá hacemos lo que en ningún otro lado se hace. En todo lado hay zapping, y hay streaming, y hay on demand, y acá nos enfocamos. Un clic y mi deseo se responde al instante. Exactamente. Acá acá esperamos. Acá esperamos. Bueno, pero no es eficaz en eso. Claro. O sea, hasta ahora no es eficaz Pero en el eso. futuro puede ser ese. No sé, yo la verdad que no me animaría a decir, pero me parece que lo contrario es un rasgo de la crisis. Es un rasgo de la crisis. Y lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque nosotros hemos escolarizado, yo entré a una escuela a los 3 años y todavía sigo adentro. Nuestra escuela en la vida. Por eso a nosotros a veces, antes de empezar a hablar de esta cosa, decimos, vas a escuchar algo que te va a molestar, que te va a incomodar, porque va al hueso de nuestra cultura. Pero es fundamental hacerlo. Mariano, última pregunta. Nueva Zelanda ha decidido que parte de su sistema educativo se concrete de manera online, que los chicos no vayan, si quieren, pueden optar si van al ladrillo o no. No vayan, chicos de primaria y secundaria, estoy diciendo, no el campus del MOOC del nivel universitario, puedan hacer su escolaridad a través de escuelas o de clases garantizadas y certificadas por el Estado, pero todo online. ¿Eso es un modo de futuro o es una especie de imposibilidad de pensar un futuro, de romper el paradigma con el que pensamos la escuela? No, ese es un futuro posible. Nueva Zelanda todavía no aprobó el proyecto, yo creo que más por temas políticos de la oposición al actual gobierno, pero en algún momento lo va a aprobar. En los Estados Unidos hay escuelas online, en Europa, en algunos países de Europa hay escuelas online. Lo interesante de Nueva Zelanda era que era un sistema educativo online financiado por el Estado. Papá podía elegir o escuela analógica o escuela digital. Esa yo creo que es una posibilidad, lo que pasa es que de vuelta para eso tenés que resolver la economía del tiempo libre, porque ahí no hay guardería posible. Pero para algunos puede que sí. Ahora, ¿dónde está el punto límite de la participación del Estado en todo esto? Primero, en el financiamiento. Todavía, por suerte, es el Estado el que financia. Segundo, en la certificación. Vos podés mirarte todos los videos de YouTube que quieras, pero no te des el papelito que dice que sabes arreglar algo. Y eso hasta ahora solo lo viene dando el Estado. ¿Por qué hasta ahora? Porque a nivel mundial se están generando muy de a poco mecanismos blockchains, como las criptomonedas, pero aplicadas a las certificaciones, en donde grandes corporaciones de la informática están invirtiendo fuertemente y están ejecutando formas blockchain de certificación, donde ya no hace falta que el Estado me diga qué es lo que estudié, sino que una cadena de certificaciones me va avalando cada cosa que yo fui estudiando. Esto es lo que se propone como uberización de la educación. Es decir, yo elijo para mis hijos la escuela que quiero, pero un mecanismo blockchain me va certificando. Ahora, eso es solo posible en una sociedad en la cual el control biopolítico de la población infantil esté resuelto y claramente todavía no lo está. Estamos lejos de eso. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. ¿Hay libros sobre estos temas este año? Esperemos terminar el libro sobre estos temas este año. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de leer eso y de seguir conversando. Gracias, estuvo muy interesante realmente. Gracias. Nos vamos ahora con Julián D'Andrea Comodoro Pi porque hay novedades. ¿Qué tal, Luciana? Sí, buenas tardes nuevamente.